Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hoy tendremos un bloque dedicado enteramente a temas de seguridad, desde localización de fosas clandestinas en el Valle de Mexicali, una mujer que es detenida por intentar matar a su pareja al interior de su casa, también la localización de un cadáver en una zona donde, pues bueno, se ha convertido también en un tiradero prácticamente de restos óseos, de osamentas y por supuesto también de cadáveres que han terminado por evidenciar la violencia que continúa en esta capital del estado. Hablaremos también sobre la regularización de carros chocolates. Por fin vamos a hablar de este tema donde Baja California lideró este tipo de trámites del programa federal que durante 4 años tuvo el gobierno primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora también de Claudia Sheinbaum. Ya finalizó y le vamos a decir cuáles son los números. Estamos hablando, continúa esta novela que ya aparece de declaraciones en torno a el caso de Alejandra Ang, y es que tanto la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el esclarecimiento del recurso de los 800,000 pesos que traía consigo la diputada, también el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo, Juan Manuel Molina, también hablaron sobre el tema. Y bueno, la recaudación del FEX, pues nada más salió Ismael Castro en Mexicali y terminó pues estando en números, pues si no rojos, en tablas, ¿no? Vaya tema que se les viene en la administración pública de Norma Bustamante. Ya iniciamos. Y contentos de, para nosotros, culminar esta primera semana. Y luego para nosotros porque es jueves, ¿no? Hay quien laboralmente hasta el mismo día sábado trabaja. Nosotros hasta el domingo nos toca trabajar en linderonorte.com y también en los diferentes espacios donde laboramos en esta ciudad capital en Baja California, que ya saben, ¿no? Desde Televisa, en N+, en Ciudad Capital, en La Jornada, en todos estos lugares donde el Lindero Norte pues pone este granito de arena con el periodismo, pues nos toca trabajar de lunes a lunes, por supuesto en linderonorte.com, pero acá en este espacio estamos de lunes a jueves totalmente en vivo y mañana y así como el fin de semana le esperan las videocolumnas que hacemos con la producción de Isaac Zavala. Y en este de andar periodístico, pues nos toca reportear de todo tipo de temas y presentarle el análisis completo aquí. Por eso contento estoy de que usted se suscriba a nuestro canal. Es una manera muy sencilla. Basta con darle clic en donde está una campanita, así como lo ve usted ahorita en el video, donde está el respectivo like. Síganos, nadie se va a dar cuenta que nos sigue en YouTube, nadie va a revisar, no, que no le dé pena, no le dé vergüenza, porque nos dimos cuenta que una gran parte de quienes nos ven pues no están suscritos al canal y esta forma de suscribirse a nuestro canal pues le va a llegar, le va a notificar justo cuando inicia el Lindero Norte, ahí a las 8 de la noche, previo a esto, ya le van a estar notificando que ya estamos por iniciar o si se le perdió algún clip, pues también le van a notificar en su teléfono celular, en su tablet o en su televisión. Así que gracias de verdad por formar parte de esto en esta primera semana del mes de enero que pues bastante trabajo nos ha dejado. Vámonos con el primer tema, con este bloque de seguridad que tenemos preparados para usted. Y el primero tiene que ver con esta mujer que fue detenida con todo y sonrisa se le ve en el rostro, que pues bueno, más que una sonrisa, una mueca, ¿no? Una mueca pues, de no arrepentimiento, aun cuando obviamente cuenta con la presunción de inocencia hasta que un juez determine con sentencia firme su culpabilidad. Pero esto que ocurrió en Mexicali nos habla también de que la violencia familiar, pues sí, también se da de mujeres a hombres. En su mayoría, las mujeres son víctimas, en un gran porcentaje. Además, sabemos que esta violencia que forma parte al interior del seno familiar, parte de un entorno machista, misógino, de una violencia feminicida, donde hemos venido reportando estas muertes por razón de género, en donde los hombres pues no solamente están
mantienen el yugo en la casa, sino también ejercen la violencia de manera continua y romper ese círculo de violencia es dificilísimo. Pero pues las cosas cuando son de mujeres hacia hombres no es que se tengan que callar, sino es que se dan en menor proporción. Y este caso, que fue denunciado ante el 911 y que tuvo que acudir la policía municipal, es el que le presentamos a continuación. Con esta mujer que le digo fue detenida el día de ayer en la capital del estado por el delito perdón, de feminicidio, le decía, de homicidio en grado de tentativa. Esta mujer presuntamente causó lesiones con un arma punzocortante en distintas partes del cuerpo de su pareja sentimental. Todo esto ocurrió en un domicilio ubicado entre las calles 27 y Guillermo Cadena, en la colonia Islas Agrarias A, al oriente de Mexicali. Ahí, agentes municipales acudieron porque un hombre de 59 años de edad llamó al 911 para pedir atención médica y la intervención de las autoridades. ¿Cuál fue el reporte? Bueno, este hombre de 59 años denunció plenamente a su pareja sentimental, identificada como Olga Irene, de 55 años, quien, de acuerdo al reporte de la víctima, le pidió voltearse boca abajo y cuando él accedió, ella intentó atarlo de las manos con una cuerda, a lo cual se negó y forcejearon. Durante el forcejeo, de acuerdo al hombre, ella comenzó a herirlo en distintas partes del cuerpo con un objeto punzocortante, causándole un piquete en el pómulo derecho, 5 piquetes en la espalda con un cuchillo y 2 en el hombro derecho, así como 2 en el brazo izquierdo. En ese momento logró levantarse y salir corriendo, pero antes de ello, según su narrativa, Olga Irene tomó una escoba y lo golpeó en la espalda. El hombre logró salir de la vivienda, llamó al 911 para solicitar apoyo. Por esa razón, pues la mujer fue detenida y trasladada a su comandancia de González Ortega, donde se puso a disposición de las autoridades. Estamos hablando que esto no es un juego, esto no se trató de una pelea de pareja, esto no es que no nos debe de dar risa, es preocupante, porque acá hablamos de pues que un hombre fue violentado no solamente a golpes, sino también con un cuchillo. ¿Qué fue lo que llevó a Olga Irene? Ya eso lo dirá la fiscalía. Si es que ella fue víctima de violencia previamente, si había sido víctima de violencia en años anteriores, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué detonó? Eso la fiscalía lo va a determinar. Pero acá, en la investigación incipiente que se tiene, solamente es que ante esta reacción de no quererse sujetar, no sabemos por qué lo querían amarrar a este hombre, no sabemos si era un tema también que esté relacionado con algún tipo de consumo de sustancias. La verdad es que no se sabe. Los elementos que se tienen y de lo que partimos nosotros para presentarle esta noticia es del informe policial homologado y de la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa contra a este hombre de 59 años. Olguerena está detenida con este testimonio que fue suficiente y además la evidencia de que Olguireni tenía el cuchillo, tenía sangre en sus ropas y que también pues la víctima tenía las heridas que señalaba se las había infringido su pareja sentimental. Vaya caso, ¿eh? Vaya caso, le digo, forma parte de la estadística más de violencia familiar, pero esta cometida de una mujer hacia un hombre. Y en otra información que ocurre el día de hoy también, es la localización de un cadáver. Esto en una zona de Mexicali, como le comentaba, donde en la zona conocida como la zona de las Coronitas, en la capital del estado. Ahí fue encontrado este cadáver de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, como usted lo ve ahorita ahí en pantalla. Obviamente le ponemos la difuminación correspondiente, pero pues la localización de este cuerpo marca un homicidio más, ya el 8º homicidio en lo que va de este año. Tenía huellas de violencia, está ubicado en un canal a un costado de la carretera hacia Coronitas. Ahí se localizó este cadáver que, bueno, marca también un momento de un inicio de violencia. Apenas ayer le señalaba, ¿no?
la violencia que se ha registrado en la capital del estado. Ahí vemos también la labor policíaca, sí, también no, ese es otro tema. Pero la labor policíaca por parte de la policía municipal y cómo, pues bueno, se encuentra este cadáver, le digo, 8 muertos en la colonia, bueno, en la colonia Fundadores, rumbo o en la zona del canal, localizado sobre la carretera a la colonia Humadita, y que ya marca pues un inicio violento para para este año. Ahí tenemos la labor de la policía. Se trata de un hombre de tez morena, vestía camisa negra, pantalón azul, cinto color negro, presentaba golpes en el rostro. No, hasta el momento no sabemos si tenía más huellas de violencia causados por arma de fuego, pero esto ubicado en la zona poniente, bueno, en la zona sur de Mexicali, y ya estaremos viendo más información sobre esta localización. Y también el día de hoy, en este marco de violencia que se registra en Mexicali este jueves, se localizó unas fosas clandestinas entre los límites de Mexicali y San Luis Río Colorado, sí, de Baja California y Sonora. En esta zona del ejido Miguel Alemán. No es exactamente en el punto donde hace 2 años fueron encontrados restos, varias fosas clandestinas en una zona como una especie de campo de exterminio que terminó siendo, porque en ese lugar hace 2 años se encontraron desde casquillos de bala, casquillos percutidos, también se encontró ropa, se encontraron botellas de Buchanan's. Se veía como que ahí o iban a matar a la gente o hacían otras actividades como hacer puntos de tiro, algunas actividades ahí donde para ingresar forzosamente se necesitaban estos carros todo camino, todo terreno, ya sea racers como otro tipo de vehículos, pero no entraba un vehículo normal. Pero no es en este punto. Le digo, en ese punto todavía falta que se hagan trabajos, más trabajos de localización de fosas clandestinas y se haga un trabajo a profundidad que se dejó de hacer y se perdió por parte la misma Fiscalía y de la Comisión Local de Búsqueda. Pero ahora el colectivo Madres Unidas y Fuertes informa desde las 10 de la mañana de hoy que después de un trabajo que hicieron estos colectivos con la autoridad, localizaron al parecer, 2 cadáveres de reciente data, que ya estaremos hablando de toda una osamenta en fosas clandestinas. El reporte que nos hacían llegar desde temprano era justamente la localización de estos restos humanos al oriente de Mexicali, en la zona Valle. En la búsqueda participó la Fuerza Estatal de Seguridad, la Comisión Local de Búsqueda y también la Policía Municipal. Esta es una de las imágenes que se compartieron sobre la localización de estos restos óseos en la zona de Miguel Alemán. Todavía falta mayor trabajo, ya la Fiscalía se encontraba en el lugar desde temprano. Esto alrededor de las 10:30, 10 de la mañana se hizo el reporte sobre cómo se localizó estas fosas clandestinas. Veremos si hay más restos óseos, veremos si hay más cadáveres, veremos qué otros indicios se encuentran en este lugar, pero de nueva cuenta es el ejido Miguel Alemán, le repito, ubicado entre los límites de Baja California y Sonora, Mexicali, lo que es su valle y el Valle de San Luis, que otra vez es un punto de encuentro, punto de localización de restos óseos, en este caso osamentas. Se habla de 2 cadáveres que fueron encontrados ahí. No hay más información más que esto y bueno, se espera ya el informe completo de las autoridades, en este caso de la Fiscalía de Servicios Periciales, para determinar la situación de este lugar, en el cual, le repito, la Fiscalía, la Comisión Local de Búsqueda no había querido acudir de nuevo y no es en el mismo punto, le digo, de hace 2 años, pero se había negado a acudir a la zona del Miguel Alemán a petición de otros colectivos. Pero bueno, acá Madres Unidas y Fuertes son los que terminan por informar sobre la localización de estos restos óseos de personas que pues fueron asesinadas y fueron enterradas, bueno, semienterradas en esta zona del Miguel Alemán.
Ahí está el tema de seguridad, que nos habla parte de la violencia que ocurre en la capital. También el día de hoy comentarles que en materia tiene que ver también de seguridad, pero en otro sentido. Y es que nos informan, de acuerdo a información que no puede ser oficial de voz de Gálvez, quien es el comisionado del sistema penitenciario, porque sabemos que pues a él no le interesa informar absolutamente nada, ni siquiera a la gobernadora, ni siquiera a nadie. En esta autonomía que gozan, pues parecieran que son un ente totalmente aparte. Pero bueno, no es de parte de ellos de manera directa, porque ellos solamente hablan de las bondades del sistema penitenciario. Y acá es que el día de anteayer, es decir, el día martes, se registró un intento de fuga en la cárcel de Mexicali. Un intento de fuga que ocurre durante la tarde del martes, cuando un hombre se escondió en una zona después de la revisión que se hace todos los días y se internó en el módulo 6, en ese módulo en donde se encuentran las mujeres. Ahí, de acuerdo a información que pudimos recabar, que ahí tenemos imagen creo de la cárcel, ¿no? Pero en esa información que pudimos recabar el día de hoy, con información que obtuvimos al interior de este centro penitenciario, en el módulo 6 de la cárcel es donde se internó en el área femenil. Ahí, pues hay que recordar que la yarda de los hombres está separada por la barda del edificio femenil. Bueno, pudo haberse quedado en el área de los baños, que está a un costado, de acuerdo a lo que ya se investiga al interior de la cárcel de Mexicali. Lo que se dice o se habla al interior del centro penitenciario es que justamente se quedó en esta zona para poder fugarse de la cárcel. No lo logró, se dio con esta persona cuando lograron ubicarlo en esta área y obviamente lo mandaron al área de castigo. Pero lo que nos reportan los trabajadores del sistema penitenciario, que este tipo de situaciones son muy comunes, ya que se ha contratado a personal sin academia. Hay que recordar que los custodios, al igual que los policías ministeriales, hoy policías de investigación, los policías estatales y los policías municipales, hacen una academia de 6 meses. 6 meses en el municipio de Tecate. Ahí pues les dan todo tipo de adiestramiento, todo tipo de formación, tanto teórica como práctica, de acuerdo al área donde van, ¿no? O sea, destinados a la policía municipal, destinados a la policía de investigación de la fiscalía, policía estatal o en este caso custodios. Apenas ayer le hablaba de pues, las situaciones que viven los custodios en materia de sueldos, lo extenuante que es trabajar en el sistema penitenciario y pues bueno, hicieron la academia. Lo que nos comentan es que pues a estos nuevo personal de seguridad, como ya nadie quiere ser custodio por lo que representa en riesgo, por lo poco del salario, por lo olvidado que está, decidieron en el sistema penitenciario hacer una nueva contratación de un personal que se pensaba solamente iba a estar en el área administrativa. De acuerdo a lo que nos comentan, solamente se les da un curso de inducción. Obviamente, pues no es suficiente. ¿Qué va de que te den toda una preparación en la academia a que solamente te den un cursito de inducción? Los guardias de seguridad o guardias institucionales, como se les llama, no saben reaccionar ante las situaciones de fuga de personal o incluso son muy omisos cuando se trata de esto, a diferencia del personal que ha sido capacitado en la academia. Y es que el personal que trabaja de guardias institucionales no tiene la culpa como tal, nada más que no recibió la capacitación y tampoco es que en el sistema penitenciario Machado, como Gálvez, como Silva, han querido destinar mayor recurso a capacitación. Bueno, al principio se contrató a este personal guardias institucionales
para áreas administrativas. Pero, pues obviamente, cuando se dan cuenta que pueden trabajar en áreas también como custodios, en donde pues no reciben el mismo salario que un custodio, aun cuando les dicen que sí tienen los 21,000 pesos de sueldo bruto que deben de recibir, pues al final del día no ganan eso. Al interior de estos centros, lo que nos informan es que la mayor parte son guardias institucionales, no cuentan con la preparación y experiencia, y se está dando mucho la situación de internos que intentan fugarse porque les ha resultado fácil. Lo mismo pasó cuando les reportábamos de este intento de fuga en el hongo del interno conocido como el Chaneque. También por omisiones, por descuidos, por estos errores que se cometen por parte de estos o también actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, fue que pues ha sucedido los intentos de fuga. Ya nos han reportado otros. Incluso el año pasado se registraron 4 en el hongo. En la cárcel de Mexicali también hubo otros. Y hay uno que sí se registró, un hombre de origen peruano, que eso ocurrió cuando Marilena Andrade, en sus últimas semanas, sus últimas semanas, como como titular o comisionada del sistema penitenciario, se les fugó y hasta la fecha está prófugo de la justicia. Un hombre que se brincó una barda, que se metió entre una especie como de tubos alambrados y se hizo una rajadura en el pecho. O sea, todavía con la lesión de la rajadura en el pecho, todavía salió de la cárcel, brincó una barda de más de 2 metros, cayó y seguramente se lesionó los tobillos. Una persona que requería atención psiquiátrica y estaba siendo atendido con medicamento, todavía con las lesiones y con el uniforme gris, todavía a los custodios, a los policías de investigación, a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se les peló y hoy por hoy está prófugo de la justicia, que lo habían visto en el Parque del Mariachi, hicieron el operativo para ahí, se les fue. Y así, y hoy pues no sabemos si está vivo, si murió, si qué le sucedió, pero al final del día no está en la cárcel de Mexicali. Y esto nos lleva al análisis que hemos venido haciendo desde el 2018, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para las cárceles de Baja California, en donde la cárcel de Mexicali presentaba daños estructurales que medianamente han sido atendidos, pero también donde la cárcel de Mexicali se decía que, bueno, no se decía, se hacía la recomendación, una recomendación prácticamente con carácter de obligatoria, para que la cárcel de Mexicali ya no se encontrara, se retirara de esta zona a un costado de la Plaza Cachanilla. Y no por lo peligroso que pueda ser para las zonas de la ciudad, o sea, para la zona de la colonia Bellavista y Pasadena, sino porque ya también estructuralmente estaba muy vieja. En los últimos motines que ocurrieron durante la pandemia y previo a la pandemia, se rompieron las celdas literalmente con las manos. Con las manos arrancaron las celdas estas personas que se encontraban privadas de la libertad al interior de la cárcel. Los intentos de motín que ya le ocurrió a Gálvez y que no informó nada al respecto y que le han inyectado recurso público para poder ahí echarle una manita de gato y para poder contenerlo esto. Y que al final del día, si existe un gran motín, esto va a terminar siendo un caos y puede ser una tragedia. Y más cuando a la Guardia Nacional, los mismos custodios, el mismo sistema penitenciario le impide hacer las revisiones correspondientes. Esto nos ha salido de control de milagro en la cárcel de Mexicali, que requiere que se inyecte recurso público, que la saquen de ahí, de la zona del Bellavista, y además por las condiciones, le digo, pues obviamente de seguridad en la zona. Ya ni hablar que lo mismo sucede en el penal de la Mesa de Tijuana, que estos bloqueadores de señal cuando había, pues también afectaban a los vecinos al que se encuentran a un costado de la cárcel, porque la cárcel no tiene que estar en estas zonas. Y bueno, déjeme cambiar de tema y antes de pasar al tema, pues uno de los temas centrales que hemos venido manejando toda esta semana sobre el caso de Alejandra Ang,
Déjeme comentarle que pues ya Baja California, bueno, ya en Baja California como en el resto de las 16 entidades del país en donde estaba el programa de regularización de carro chocolate, ya culminó el 31 de enero, del 31 de diciembre, perdón, del 2025. Ese fue el último día que se pudo regularizar un carro chocolate. Con este programa del Repube, con este programa en donde en Baja California, cabe recordar, pues se denunció actos de corrupción en los trámites que se estaban realizando en estas oficinas de recaudación de rentas y del Repube del gobierno federal en el municipio de Ensenada. Algo que ya habíamos denunciado nosotros incluso cuando inició este programa y que lo habíamos hecho en Lindero Norte como en N+, que se pedía pues una lanita extra porque los trámites los primeros meses pues se saturaba el sistema o se ponían muy rudos el personal administrativo, que terminó siendo un nicho de corrupción, ¿no? En Mexicali, en Tijuana, en Ensenada. Pero en Ensenada sí se logró documentar bien con compañeros periodistas de Ensenada a partir de denuncias que hizo gente que les estaban cobrando dinero extra y que se las estaban haciendo moción para no poder regularizar su carro por una situación minúscula y por eso le estaban pidiendo un dinero por ese trámite. Ya hay carpetas, bueno, procedimientos administrativos sancionatorios en la Secretaría de Honestidad, hoy llamada Secretaría Anticorrupción, del gobierno de Baja California. Pero este programa en Baja California, pues fue líder, ¿eh? Se lideró en Baja California estos trámites, le siguió Sonora, le siguió Chihuahua, Tamaulipas, como las entidades donde mayor trámites se realizaron. De acuerdo a la información oficial, esta sí oficial, que pudimos obtener entrevistando a la subsecretaria de Finanzas de Baja California, a Olga Alcalá, nos comentaba que en estos 4 años, de 2022 a 2025, se regularizaron 495,706 autos que ingresaron al país de manera ilegal antes de 2019. Sí, los famosos carros de chocolates. 495,706, lo cual representa una recaudación de 980 millones de pesos que tocaron en las arcas federales y que se destinaron a los municipios correspondientes para programas de pavimentación y bacheo, en donde el caso de Tijuana fue la que más recaudó. ¿Les parece si escuchamos a Olga Alcalá? Justamente cuando nos da estos datos, nos los dio antes de culminar el año, pero era un tema que no habíamos abordado aquí en Lindero Norte y esto fue lo que nos dijo. Por diferentes años, pero acumulado a lo que llevamos al día 25, se han ingresado 980 millones de pesos que ha enviado el gobierno federal a través del estado y nosotros hemos entregado a los municipios. En el caso de Ensenada han sido 170 millones, en el caso de Mexicali 265 millones, Rosarito 38 millones, Tecate 54 y Tijuana 451 millones. Esto es a partir del 22, 23, 24 y 25, o sea, es lo que llevamos. Sí, esos vehículos automáticamente la serie los rechaza el sistema, los debería de rechazar el sistema y nos ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó? Que pues de repente hubo gente que hubo amparos, hubo situaciones ahí legales que también pues se han estado trabajando a través de la Consejería Jurídica pues para poder ahí, es un trámite, digo, de naturaleza del decreto es para el beneficio pues del ciudadano y darle certeza jurídica al patrimonio, entonces realmente después ya empezaron a llegar, como usted comentaba, pues algunos otros tipos de vehículos, entonces pues eso no entra en el decreto. ¿Cuántos se les ampararon? Fueron algunas asociaciones, digo, de entrada tenemos, había tres identificadas, incluso en otros estados, o sea, digo, como que fue porque nos contactaron de Sonora y de otros estados para ver qué estamos haciendo en el caso, pero se sigue el proceso jurídico, entonces. Pues es que hubo asociaciones transas que también ellos estaban sacando su agosto y que querían pidiéndole 10,000, 15,000 pesos a la gente de un trámite de 2,500, pidiéndoles que ellos iban a regularizarles sus carros chocolates, ya sea que hayan ingresado después de 2019 o que sean autos de lujo. Y estas asociaciones usted bien las conoce y quizá a lo mejor usted ha regularizado no regularizado, ha comprado estos amparos que sacaron los Anapromex, Anlopafa, y quizá usted lo haga por un tema de necesidad de no tener dinero para poder comprar una
asumirlos a un decreto que no lo ha trabajado el gobierno federal, ¿no? Y tiene una gran responsabilidad el gobierno de México de no hacer flexible esta importación de vehículos de procedencia extranjera. Pero bueno, hizo este programa, quizá usted no tuvo la oportunidad de hacerlo y dice, bueno, pues no me queda otra porque pues soy un trabajo, soy un obrero y necesito ir con estas asociaciones. Yo sí le invitaría a que no lo haga, ¿no? Porque ellos se están enriqueciendo con usted, se enriquecen con la necesidad y tampoco les garantizan absolutamente nada más que circulen y que los estén parando con las policías municipales. Pero bueno, eso no lo voy a juzgar a usted. Usted tiene el derecho de no solamente hacer lo que quiera, sino tiene el derecho de cubrir necesidades bajo estos esquemas. Pero esas empresas transas, estas empresas abusivas, esas empresas que se volvieron millonarias y que ahora, como con Fidel Villanueva, buscan ser candidatos y están en lo mismo, le apuestan al PES, que le apuestan a MC y apoyaron a Morena. Y lo mismo que han hecho son gobiernistas y son tranzas además, porque la verdad es que le ven la cara a la gente. Y sobre pretexto de que ayudan en la necesidad y que pobre gente y que están con los más necesitados. Mentira. Pero bueno, estas tipo de asociaciones pues buscaron amparar para cobrarle más a la gente. Ahora se encuentra en litigio con la Consejería Jurídica y están llevando estos juicios que veremos cómo los terminan por sacar. Pero ya el decreto se venció. Ya culminó el 31 de diciembre. Ahora estamos inmersos en otro esquema que quienes festejaron fueron las armadoras de vehículos, ¿eh? Las concesionarias de vehículos del año ya ahí así estuvieron bien contentas porque ya por fin ni les afectó como nos decían que les afectaba. Lo que sí es que ya tenía que concluir el decreto, ya era momento, y ya se veían, por ejemplo, en el mes de diciembre pasado, nos decía la subsecretaria de Finanzas que tenían 498 trámites, a diferencia de otros meses, ¿no? Y de otros años, que tenían hasta 9,000 trámites por mes, o 9,000 trámites en el mes de diciembre. En este diciembre que pasó, pues 490. Pero, pues bueno, ya culminó, no sé, usted díganos en los comentarios qué opina. ¿Le resultó bueno o malo este programa? ¿Al final cumplió su objetivo, no lo cumplió? Lo que sí es que quitarnos este esquema muy, no, este análisis que de repente he escuchado en algunas mesas de café, y sobre todo, incluso hasta en periodistas, que se me hace muy raro, porque se supone que deben de tener conocimiento más amplio. Y una vez se lo cuestioné al titular del SAT y me daba la razón. Dice, a ver, estos vehículos, los que fueron regularizados, ¿realmente hubo una andada de carros que llegaron a montones para poder regularizarlos con la tranza que hay en las aduanas que podían pasar después del 2019? Y a lo que nos decía, no, es muy difícil que tantos carros que se regularizaron, casi 500,000 de carros que se regularizaron, porque además al principio recuerde usted que se permitió regularizar únicamente carros que sus series iniciaban con número, que eran los que estaban manufacturados en Canadá y en Estados Unidos, y en México, por supuesto. Pero se permitió los que estaban con serie con letra, siempre y cuando no fueran de lujo. Porque hubo algunos que quisieron regularizar una Hammer, ¿qué más? Camionetas Volvo, que son consideradas de lujo. Bueno, al final se permitió que manufacturados en Asia, manufacturados en Europa, se permitían regularizarlos. Ya fue lo último de las modificaciones que se hizo al decreto durante la administración de AMLO y de Sheinbaum. ¿Qué sucede? Que se da todo esto, pero lo que sabemos y lo que sí consta es que 500,000 de autos que en Baja California se lograron regularizar, prácticamente el 95, 98% ya estaban circulando de manera ilegal con estos chafapromex y todos estos que tenían, ya estaban circulando aquí. No es que hubo más carros con la regularización, es que esos carros ya los teníamos aquí. Y lo único que se hizo fue pues, que el gobierno de Baja California recaudó más dinero y ese dinero, a través del gobierno de México, también se destinó a la pavimentación. Lo tramposo y que siempre cuestioné desde el 2022
es que en lugar de que el gobierno de Baja California dijera, a ver, de estos 980 millones de pesos, casi 1,000 millones de pesos de la regularización, de los 3,000 pesos que tú necesitas para sacar tus placas, ese dinero también se va a pavimentación. Y no fue así. De manera tramposa, el gobierno de México, porque no es ilegal, fue trampa nada más, el gobierno de Baja California, dijo, a ver, ese dinero de estos 500,000 de vehículos que se regularizaron y que ya estoy recibiendo 980 millones de pesos, bueno, ahora cuando saquen sus placas, ese dinero no va a pavimentación, va a otros proyectos que yo traigo. Y ahí fue una trampa, porque tuvo que irse también ese recurso a pavimentación, pero no lo hicieron así. Entonces sí hay que hablar con todo el contexto y no, señora, no, señor, no se deje engañar. No es cierto que por eso hay más carros en todos lados y en las calles está intransitable. Tenemos más tráfico porque la ciudad va creciendo en su número de habitantes, porque la ciudad sigue demandando carros, vehículos, las yardas siguen vendiendo carros, las concesionarias siguen vendiendo carros y porque tenemos más vehículos, sí, pero no es porque sean los del carro de chocolates, ¿no? Entonces, ahí sí, le digo, se regularizaron y eso ya los teníamos acá. Y bueno, vámonos al tema de temas que se ha convertido el caso de Alejandra Ángel. Esto que desde el día lunes terminó siendo noticia nacional cuando la diputada morenista Alejandra Ángel, presidenta de la Comisión de Fiscalización, alrededor de las 4 de la tarde de ese día, cruzó a Estados Unidos por la garita de la zona este con 800,000 pesos, que estaban en 2 compartimentos distintos, 600,000 pesos en un lugar y 200,000 pesos en otro. ¿Qué ha sucedido a partir de ahí? Y lo hemos venido reportando día tras día. La diputada ya emitió un posicionamiento a través de los medios a través de la canal de comunicación del Congreso, en donde nos establecía que fue un error, dijo. Me equivoqué. Traía ese dinero por la venta de un carro, traía ese dinero porque son mis ahorros, los míos y los de mi esposo, su esposo que es coordinador de los regidores de Morena, que además es también el presidente del Consejo Político de Morena en Baja California, y que dijo íbamos a comprar un carro, pero ese dinero lo traía en pesos y se me olvidó bajarlo del carro. No es delito andar con 800,000 pesos, con 5 millones, 2 millones, no es delito. Pero el intentar ingresar a territorio estadounidense, tienes que notificar a Estados Unidos como también a las autoridades aduanales mexicanas esa cantidad de dinero. Además, si le agregamos que es lo que dice la diputada, que quieren comprar un carro, que ese dinero estaba destinado para comprar un carro, hay que recordar que en esta nueva ley de antilavado de dinero, y así me pasó a mí cuando yo compré mi camioneta, pues no te permiten pagar más de 340,000 pesos con efectivo. Es decir, hasta 300,000 pesos nada más puedes pagar con efectivo. Incluso la concesionaria donde yo lo saqué no te permitía más de 150,000. Y es ahí donde, pues sí, todo se empieza a contraponer y la tiene muy complicada Alejandra. Ya de esto hemos hablado esta semana. Pero bueno, ayer hablábamos lo que dijo el PAN de manera muy tibia y que no supo ni siquiera nada. Y la verdad, hasta tremendo favor que le hicieron a Alejandra Ángel. Y ahora, pues le preguntaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Esto fue lo que dijo la presidenta del país en torno al tema del caso Alejandra Ángel y los 800,000 pesos. Bueno, pues tiene que dar explicaciones ella sobre que se haga la investigación, que se comporten como debe ser. Primero, lo he dicho muchas veces y lo mantengo, lo sostengo, y es un mensaje a todos y no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento, sino a todos. El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser.
Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías, ¿verdad? Entonces, en este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la República. Sí, tendrá que haber una investigación en lo local y el poder es humildad. Eso es lo que dice la presidenta. Hay que vivir en la justa medianía. Y esto no quiere decir para aquellos también quienes se obsesionan con que la gente de izquierda o la gente de la 4T, que no es la misma, tenga que vivir en guaraches, tenga que andar en camión y tenga que traer el morral y tenga que comer en fondas y tenga que vivir en cuarterías o en vecindades y no tenga que bañarse. O sea, todas esas concepciones y estigmas que la ultraderecha le ha puesto a la gente que piensa en favor de la igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, en la distribución de la riqueza, en la visión de la verdadera izquierda como término ideológico, y también, si es de ideológico, es de vida, pues no tiene que ser así. O sea, no tiene que ser así. El problema es cuando formas parte de un gobierno donde presumen, o bueno, no es cierto, donde asumen que tiene que haber una austeridad. De acuerdo a lo que dice la presidenta, leyéndole entre líneas, es como, ojo, funcionarios de Morena deben de vivir en la justa medianía. No es que anden en camión, ni tampoco que anden todos en Surus o en Jetas, como el presidente Andrés Manuel. No. El mismo presidente Andrés Manuel tiene un rancho en Palenque, ¿no? O sea, no. Acá lo que se habla es que pueden vivir, sí, al restaurante si quieren al mejor, que puedan comer, sí, que puedan vestirse, comprarse una ropa de marca, sí, que puedan poder viajar hacia algún lugar con sus ahorros. El problema es que se presume la autenticidad. Y el problema acá es que viajaba con 800,000 pesos, que quizá para un sector empresarial que factura millones, pues es poco dinero. Pero para la población en general, pues para todos es mucho dinero, 800,000. Es el valor de una casa de Infonavit. O sea, y lo traía en su carro. Que eso ya lo tendrá que comprobar, no solamente, de acuerdo a lo que dice la misma presidenta, no solamente ante la autoridad de Estados Unidos que le tiene incautado el dinero y con quien en 30 días tendrá que acudir para comprobar de dónde obtiene el dinero y que seguramente la diputada podrá comprobarlo asumiendo algunos retiros de cuenta, asumiendo algunos estados de cuenta que haya hecho con ella y su pareja sentimental, bueno, su esposo, que es César Castro, el regidor, y que quizá si no se gastaron la mitad de su sueldo durante los últimos 3, 4 años, pues llegan esa cantidad junto con alguna otra actividad o venta que hayan hecho de algún carro. Me queda claro. Podrán comprobarlo. Le decía ayer, lo más complicado es la aduana que nos hemos convertido las y los bajacalifornianos para que nos convenzan de eso. Todavía le siguen reprochando los 3 millones de pesos de Bisom, que está en juicio oral, a Alejandra, que ella era la directora de esta entidad de gobierno, del gobierno municipal. Pero ahora, pues el cuestionamiento recae en las y los diputados de Morena, porque apenas venían saliendo del caso de Jaime Cantón y ahora se enredaron en esto. Veamos qué fue lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada de Morena, Juan Manuel Molina García, quien pues el día de hoy, él mismo convoca a medios de comunicación, él mismo dice voy a hablar del tema, y bueno, se acudió y esto fue lo que dijo. El tema que sucedió a la diputada, pues ella ya dio su primera versión, explicación, y ya comentó que pues es un tema que debe de atender ante la autoridad en donde se inició ese procedimiento. Yo sí digo primero que nada que a muchos de los señalantes o cuestionantes, pues que antes han dicho que prácticamente las autoridades de los Estados Unidos no se equivocan, porque así casi lo han dicho, ¿no? Casi piden su intervención en México, pues que ahora confíen en que esa autoridad resuelva ese tema, porque es ahí donde se inició un procedimiento y es donde debe de atenderlo la diputada específicamente en cuanto a ese punto específico. Aquí, pues sí he escuchado que
que quieren presentar denuncias en Contraloría y denuncias penales y no sé. Bueno, pues o sea, están en libertad completa de hacerlo. Nosotros vamos a revisar el tema. Es un tema, ahorita, pues como ustedes se dan cuenta, el Congreso todavía sigue en el periodo vacacional del personal y vamos a analizar qué se deba de hacer. Lo que yo sí les puedo comentar es que si se abre, o sea, si alguien presenta, denuncia, etcétera, lo que gusta en Contraloría, pues se le va a dar el trámite y seguimiento que corresponda. Y en cuanto a posibles movimientos legislativos, pues en su momento se ponderarán, se analizarán. Hay que recordar que en cuanto al desempeño, o sea, de la diputada aquí como diputada del Congreso del Estado desde su entrada en el 2021, y en la presidencia de una comisión y en el trabajo del Pleno y en el paso por su presidencia del Congreso del Estado, a ustedes les consta que ha estado cumpliendo a cabalidad con la función que el Congreso le ha encomendado. Y ya no se diga en el trabajo social en comunidad. Si alguien dice que debe de presumirse que ese recurso se trata de recurso público, que pues que venga y lo pruebe, ¿no? Pero ella dio su explicación, a ella corresponde atender el tema ante esta autoridad de la que, lo vuelvo a decir, muchos dicen que no se equivoca. Pues bueno, pues espérense, porque por lo pronto lo que sí sabemos, nos consta, es de que no le retiraron la visa, que también es otra cosa que se ha venido diciendo. La visa la tiene, yo en lo personal ya la vi, seguramente la habrán de ver en su momento, que ella atienda este tema con ustedes, pero pues hay que esperar por lo pronto en lo que hace a ese incidente específico, la resolución de la autoridad ante la cual se inició y se cometió la infracción, la falta. Así ¿Es una infracción o es un delito? Mira, si fuera un delito no estaríamos hablando del tema. Ella nunca estuvo detenida materialmente. Creo que duró aproximadamente como 3 horas y media en lo que hicieron el papeleo. Le devolvieron su visa, cruzó a Estados Unidos y se regresó. Si se tratara de un delito y de esa autoridad, lo vuelvo a decir, que muchos se vanaglorian y alaban, pues no lo hubieran dejado regresar. Estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Ustedes saben que eso sí, desde todos los tiempos, sabemos que la autoridad que está en los cruces fronterizos son autoridades preparadas, te leen prácticamente, te leen, te ven y saben en quién confiar y quién no. Entonces yo creo que eso es un punto de partida, pero pues al final de cuentas el tema definitivo, pues de ese incidente específico lo van a resolver ahí, de ese incidente específico. ¿Ella sigue en alguna especie de proceso de aclaración ante la autoridad estadounidense o el tema ya concluyó? No. Pues dijo, claro, ¿no? Dice, para nosotros no es delito. Si fuera delito no estuviéramos hablando del tema. No reconforta nada eso. Se están adelantando mucho en Morena, la bancada, lo están haciendo de verdad muy al vapor, porque tendrían que ser ejemplo. A ver, la diputada Alejandra, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, es más, la diputada Alejandra, ella misma, siendo regidora del 22º Ayuntamiento de Mexicali con Gustavo Sánchez Vázquez, la primera regidora que tuvo Morena en un gobierno municipal, era muy ruda con los temas, con el dinero. Era muy fuerte, era muy incisiva y eso era lo correcto. Y por eso es que la buscábamos en entrevista, por eso es que buscábamos información, por eso es de que incluso en el último informe que da Gustavo Sánchez, ella señalaba, y ahí fue, recuerdo, si no mal recuerdo fue en el AUCA, ella misma refería, no había nada que festejar, había problemas financieros que se tenían que atender y que no se aclararon. Y era una política morenista, le digo, que le enfrentaba al tema. Si esto hubiera ocurrido al revés, que le hubiera ocurrido en ese tiempo a alguien del gabinete de Gustavo Sánchez, la misma Alejandra se hubiera acabado a quienes ocurrió esto. Por eso es que tienen que ser los morenistas ejemplo. No hablo que la sancionen ahorita, pues ella tendrá que determinar y someterse a una investigación, pero sí ella misma, la misma Auditoría Superior del Estado, el órgano interno de control, ya del Congreso, tendría que estar saliendo. De nada ayuda este posicionamiento del diputado Juan Manuel Molina. De nada ayuda. Al contrario, lo hace ver como con mucha tenebra, lo hace ver más complicado y como si no se aceptara que esto no es un error humano, que hay más cosas que tendrán que informar y garantizar. Esto no se tiene que tomar a la ligera, señoras, señores.
Y es ahí donde tendrán que analizar que no porque salgas oportunamente, o sea, no porque salgas a hablar del tema, ya con eso la población va a estar satisfecha. Porque lo primero que te dicen quienes manejan el control de daños es sal y aclara, sal y di. Pues sí, pero tiene que tener estructurado un speech, tiene que tener estructurado algo. Y nos queda claro que lo que dijo ayer la gobernadora Marina del Pilar sobre el tema, lo que hoy dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es más contundente que salir hoy a justificar lo injustificable. Entonces sí tendrán que reestructurarse los diputados de Morena que ya se reunieron para ver de qué manera salen. Y no, señores, esto no es como el caso de Mogollón, ¿eh? Porque al interior de Morena señalan que por qué se defiende a Alejandra Ang y a Mogollón no se defendió de la misma manera. Esto no es ni poquito cerca es igual. Entonces sí deben de entender esto. Es de verdad muy, muy lamentable como no sabe Morena atender estos temas. Cuando ellos buscan ser este espacio, este partido político o este grupo en el poder que quiere dar ejemplos de moral. Entonces, en efecto, aquí todavía no se consuma absolutamente nada, porque al interior del Congreso no se le está investigando nada. Aquí sí tendrá la propia Alejandra Ang que tomar las cosas, obviamente con mucha seriedad, más allá de su situación migratoria, ¿no? Y en efecto, nosotros desde el día 1 le dijimos, no le revocaron la visa. Ahí está nuestra publicación. A diferencia de otros medios de comunicación, nosotros sí fuimos claros. No le quitaron la visa. La única información que no teníamos era la cantidad del dinero y esa, incluso en nuestra nota pusimos que de acuerdo a información de Semanario Z, señalaban que era 800,000 pesos. Pero aquí sí es ser claros y tener la gallardía de decir, a ver, sí, me tienen que investigar. Incluso la misma diputada Alejandra tendría que solicitar licencia durante un mes en lo que concluye su investigación al interior de la Auditoría Superior del Estado, como su investigación en el proceso administrativo con el que se encuentra, que puede derivar en un tema judicial en Estados Unidos. Ese mes, ya que aclare todo, regresa y sin problema. Pero ya ella tendrá que evaluar su carrera política, pero hasta en tanto ella misma tendría que definir, ¿saben qué, señores? No solamente no voy a estar en la Comisión de Fiscalización durante este mes, sino no voy a estar en la Diputación. Me voy a encargar de mi asunto. Voy a dejar en claro que estos 800,000 pesos tengo cómo comprobarlos. Pero salir a justificarle, salir a casi ponerle de que no, ella es una mujer comprobada, honorífica. Pues sí, entonces, ¿por qué salen? El que mucho justifica es porque culpa tiene, ¿no? Entonces ya veremos ahí cómo lo resuelven. Ya para despedirnos, vaya en Tijuana. 2 días van a estar complicados para Tijuana, pero es por una muy buena razón. Se debe de trabajar en este acueducto del Aguaje Florido, que pues bastante falta le hace. Veamos porque el titular de la CESPT salió y habló del tema. 2 días sin agua, vaya fin de semana que le espera para la ciudad de Tijuana. En noviembre del año pasado se iniciaron los trabajos de reposición del acueducto Florido Aguaje. Son trabajos que ya están en un 90% realizados. Es una tubería de 54 pulgadas de diámetro, son 250 metros y como bien dice la gobernadora, es una inversión de alrededor de 50 millones de pesos. En pantalla, la línea rosa que ustedes ven es el tramo del acueducto como está desde 1982. Y de esa fecha a 2026 no había tenido labores de mantenimiento, salvo las de emergencia, que como ustedes podrán ver en el punto donde tenemos ahí la plaza comercial que inicia el tramo en color azul. Ese tramo en color azul es la parte que ya se hizo del acueducto, es la parte que está nueva, son los 250 metros. ¿Qué nos falta? Nos falta la interconexión. La interconexión la dejamos para el final, para tener un trabajo eficiente, no tener corte anterior y nada más durante estas 54 horas estaríamos nosotros realizando este corte de este acueducto. Este acueducto va a beneficiar
a 1.300.000 habitantes. Esa es la trascendencia y la importancia de este corte. Es decir, tendremos 2 días sin agua por 25 años de tranquilidad en el servicio del agua potable para estas 691 colonias, de las cuales 75 son de aquí de Rosarito y las otras 616 son de la ciudad de Tijuana. Complicado, pero necesario para la ciudad de Tijuana. Y nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Mañana le vamos a estar informando sobre una denuncia que hace Movimiento Ciudadano sobre un hackeo a la base de la Fiscalía General del Estado. Esto que ocurre y que, bueno, estábamos ya publicándolo en linderonorte.com sobre la filtración de información de personal de la Fiscalía General de Baja California, que, bueno, puede representar un riesgo a la seguridad institucional del Estado. Estamos hablando de información extremadamente sensible, no es solo un tema administrativo tecnológico, es un asunto de seguridad pública y de riesgo humano, consideró el coordinador de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito, Salvador Sánchez. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se trató de la difusión de información pública sobre agentes y su ciudad de adscripción, que incluso puede obtenerse por solicitudes de transparencia, y rechazó versiones sobre fallas graves en la protección de bases de datos críticas en el Estado. Un tema interesante. Pero bueno, los dejamos con lo que dice el director de Servicios Públicos Municipales, quien pues ya instalaron un módulo para los arbolitos navideños, para que usted vaya y los tire ahí y no anden ahí por las calles, o no los ande quemando, por favor, eso genera muchísima contaminación. Vaya y deposítelos ahí en estos módulos que se instalaron en Mexicali, y también el mensaje que da la gobernadora. Así que pues con eso lo dejamos. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Que pase pues excelente noche, día, independientemente a la hora que nos esté viendo, y mañana esté atento a nuestras videocolumnas. Y bueno, en esta temporada decembrinas que están terminando, la presidenta municipal nos indicó que a partir del lunes 5 de enero hasta el lunes 24 de enero vamos a instalar 11 centros de acopio temporales, en los cuales vamos a estar en diferentes partes de la ciudad, invitando a todas las familias mexicalenses que compraron pino navideño natural, que lo traiga a estos centros de acopio. Estamos aquí en Río Nuevo, Independencia, tenemos una máquina llamada Chipper, donde vamos a garantizar que todos los pinos que los ciudadanos nos lleven de forma responsable, los vamos a triturar al 100%. Los pinos, llegue un pino hasta los cientos de pinos que podamos recabar, van a ser triturados, van a ser trasladados a los viveros municipales. Vamos a realizar una composta que el día de mañana nos va a ayudar a seguir produciendo más plantas para seguir donando a todos los mexicalenses. No, el recolector de basura tiene prohibido y no puede llevarse los pinos naturales. Repito, son altamente inflamables, es altamente peligroso el que se trasladen en un recolector de basura, entonces está prohibido que el recolector se lo lleve. Invitarlos a todos los mexicalenses que de forma responsable nos deshagamos 11 centros de acopio temporales desde el 5 de enero hasta el 24, y bueno, son altamente inflamables, son contaminantes, y bueno, queremos que regresen a la tierra estos pinos. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.